Hola, bienvenidos a estos temas de métodos y técnicas de investigación. Hoy vamos a tocar el tema de inventarios de la personalidad. Es una continuación del video anterior, de hace dos videos anteriores en los cuales estábamos tocando el tema de los sociogramas. Es parte de los mismos temas. Y hoy nos tocan ver los inventarios de personalidad o en general los inventarios. De hecho, voy a hablar en general. Ok, ¿qué son los inventarios o cuáles son los inventarios de personalidad? Pues son una serie de test psicológicos, generalmente autorreporte, que nos ayudan a reconocer ciertos rasgos de personalidad. Aquí en pantalla están viendo uno. Solo voy a mencionarlos, no los vamos a resolver ni nada, solo los vamos a mencionar. Aquí tenemos uno, por ejemplo, que nos sirve para medir los 5 factores de personalidad en niños. Este test, pues, como comprenderán, lo va a aplicar en principio un psicólogo, que puede ser un psicólogo educativo o un psicólogo clínico, dependiendo del caso, o lo va a aplicar también un psicopedagogo en su momento, y serán en principio aquellos que tal vez les pudiera, que tendrían la formación más amplia para poder tocar estos temas y para poder interpretar correctamente los datos. Entonces es un inventario de autorreporte estandarizado y con normas de referencia. Está diseñado para los profesionales de salud mental, es decir, los psicólogos, para que midan las predisposiciones de personalidad en niños y adolescentes. Va a evaluar 5 factores de la personalidad con 75 reactivos para identificar quiénes están de riesgo de tener problemas de adaptación en la escuela o la comunidad. Ese sería entonces uno. Otro sería el 16FP en su forma A. Aquí se me fue poner FP, pero es 16FP, que son 16 factores de la personalidad, o lo que serán lo mismo los rasgos. Es aplicable a partir de los 16 años en adelante, por lo tanto se aplica a adolescentes de 16 para arriba y adultos en consecuencia. Se basa en 16 factores o rasgos de personalidad y mide además 4 rasgos extra. Estos serían básicamente los rasgos que mide. Podemos ver que son varios. Son, entre otros, pues, la expresividad emocional, la inteligencia, la fuerza del yo, la dominancia, impulsividad, lealtad, grupal, aptitud situacional, emotividad, credibilidad, actitud cognitiva, sutileza, conciencia, posición social, certeza individual, autoestima y estado de ansiedad. ¿Cómo se aplica? Bueno, tiene un manual que tiene las preguntas y ese sería básicamente pues el cuadernillo de preguntas y tiene un cuadernillo de respuestas. Este cuadernillo pues tiene 3 opciones, A, B o C, de las cuales se solicita que de preferencia respondan entre A o C y solamente elijan B en caso de que de plano ninguna de las opciones pues se ajuste a cómo ellos se describirían o se describen en las situaciones que les está manifestando la pregunta. Para calificarlo más o menos tendrían esto. Aquí no se ve muy bien, pero esto sería sería un tipo vinil que se coloca sobre el test original y aquí se pueden ir contando qué respuestas corresponden a cada uno de los criterios que hemos mencionado acá. Se cuentan y va a haber un número de reactivos, ¿ok? A partir de eso se convierte, en el manual aparece una tabla para convertir los percentiles, obtener los percentiles y a partir de eso, entonces se puede ya, digamos que interpretar como del 1 al 10. Dependiendo de a qué equivale la cantidad de respuestas que tuviste, entonces ya se coloca. Por ejemplo, aquí pues tiene 7, tiene 3. Si vemos la línea gruesa nada más, porque podemos ver que está sobrescrito, esto no debería pasar en la realidad, solo debe ser una sola línea, no debe haber esta sobrescritura. Podemos ver entonces que básicamente hay aquí el 3, que sería la poca mucha fuerza del ego, que si volvemos aquí atrás, la fuerza del ego, del yo, es la C. Entonces aquí sería C, tiene 3. Y aquí tenemos una que está en 9, que sería la I, ¿sí? Y la I dijimos que se trata entonces de emotividad, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que estos dos rasgos, esos que están entre el 1 y el 3 y el 8 y el 9, son los rasgos que más sobresalen, es decir, son los rasgos de su personalidad. ¿Por qué? Porque lo demás está en el promedio, entonces pues realmente no lo diferenciaría de casi nadie. Lo importante son estos, ¿sí? Son estos que extremos, por así decir. Esos serían básicamente sus rasgos de personalidad importantes y los que realmente estaríamos observando. ¿Ok? Ahora bien, estos solamente son dos ejemplos. Este que es para adultos y adolescentes y este que es para niños. Son nada más ejemplos. ¿Son inventarios? Sí, se podría decir que son inventarios. De hecho, son inventarios. Pero
¿Qué pasa si yo quiero hacer mi propio inventario? Eso los podemos comprar y de hecho hay miles de test que pueden comprar que tienen que ver con la personalidad, las aptitudes, la vocación, entre otros, que sirven para lo mismo. O sea, son inventarios que sirven para poder determinar esto. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer mi propio inventario? Porque puede darse el caso que yo necesite formular un inventario, ya sea que lo compre o que yo mismo lo formule. Si lo compro, pues ya vienen todas las instrucciones y todo lo que yo tengo que seguir. Obviamente, después de una larga investigación para que se pueda aplicar a todos. Pero supongamos que yo no necesito eso y que aparte no necesito medir personalidad, sino tal vez ciertas actitudes o algo más sencillo de hacer o que inclusive yo pueda hacer. ¿Ok? Pues entonces se puede crear un inventario propio para medir la personalidad, los intereses, actitudes, aptitudes u otros aspectos que a ti te interesen. Una forma fácil es usar la escala de Likert y para eso les voy a mostrar rápidamente cómo se hace, porque hay que seguir una serie de pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Pues básicamente serían estos. Se pueden medir actitudes o más con la escala de Likert. El primer paso es una muy básica, que es identificar la actitud o variable a medir. Yo necesito poder medir esto, entonces hay que identificar primero qué me interesa medir. La agresividad, eh, el interés por el estudio, el gusto por la materia. Recuerden que no solamente es personalidad. De hecho, los restaurantes utilizan también este tipo de inventarios o este tipo de escala para medir también gustos o intereses. Entonces, realmente hay muchas cosas que podemos usar con la escala de Likert y muchas cosas que podemos intentar medir. Bueno, ya tengo la actitud que yo quiero o la variable que quiero medir. ¿Qué hago después? Pues debo operacionalizar la actitud o la variable. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Describirlo de tal manera que sean cuestiones que se puedan observar o expresar. ¿Sí? De hecho, generalmente es más observar que expresar, pero también se puede. Por ejemplo, pues, ¿qué tanto te interesa la materia de matemáticas? Del 1 al 5, donde 1 es no, nada y 5 pues sería completamente interesado y todos los números intermedios pues serían obviamente gradaciones. El número 3 sería el intermedio, es decir, sería el básicamente indiferente. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de escala de Likert donde ya estoy preguntando algo muy concreto. ¿Sí? Ahora bien, aquí el chiste es que puedas que cada acción, actitud o variable que quieras medir la puedas desglosar en pequeñas partes observables y que puedan preguntarse de esta manera y que se les pueda dar un grado. O sea, la escala Likert nos sirve para eso, para darle una escala, una serie de grado o de intensidad o de interés o de gusto, dependiendo de qué estamos hablando, para medir aquello que queremos medir. Luego habría que elaborar los ítems, es decir, ya tenemos operacionalizado nuestra actitud. Ahora hay que crear los ítems con base en eso que operacionalizamos. Y entonces hay que crear categorías, hay que escribir los grados en que se medirá. Por ejemplo, generalmente se utiliza de 3 a 5. Un ejemplo de esto es el siguiente. De acuerdo, ni de acuerdo, ni desacuerdo y en desacuerdo. Por ejemplo, aquí yo podría preguntar, ¿estás de acuerdo? Bueno, supongamos, ante la siguiente afirmación, ¿cuál es tu punto de vista? Yo creo que Navidad debería celebrarse 2 veces al año. Entonces ahí la gente puede poner de acuerdo, ni de acuerdo, ni desacuerdo, desacuerdo. Es decir, puede seleccionar alguna de estas respuestas, ¿ok? Ese sería un ejemplo de grados. ¿Por qué digo que generalmente de 3 a 5? Este es un ejemplo de A3. Porque de preferencia tiene que ser siempre, de preferencia, no necesariamente, pero sí es mejor, un número impar de tal manera que haya un centro. Por ejemplo, aquí este es el centro, y entre dos polos, que es en desacuerdo y de acuerdo. Entonces aquí está el centro. Si fueran 5, pues el 3, el tercero sería, o sea, digamos que aquí hay otro, aquí habría otro, otro, otro y otro, ¿no? Pues el tercero sería el centro. Mientras más los desglosemos o más grados tengamos, pues lógicamente más preciso va a ser en cuanto a la sensación que está sintiendo la persona o cómo calificaría a la persona aquello que se le está preguntando. Ok, ya creamos esto, ya operacionalizamos, ya creamos nuestros ítems, es decir, las preguntas o afirmaciones que vamos a hacer. Luego hay que ponerlo a prueba a esta escala con una muestra de jueces. ¿Para qué? Para ver cómo funciona y que nos digan si está bien o no, ¿no? Esto suponiendo que queremos saber, si es por ejemplo saber la calidad de servicio de algo, pues igual y te lo saltas. Pero generalmente sí pasa por una muestra, dependiendo de qué tan profesional lo quieras hacer. Y por último, asignar puntajes a cada grado. También vendría una sexta parte, que eso sería en caso de que lo quieras volver psicométrico. Digo, en el caso de actitudes que lo quieras volver psicométrico o de personalidad o este tipo de situaciones. En caso de que quieras eso y que aparte lo quieras validar o quieras que pueda ser estandarizar y aplicarse a muchos, bueno, pues ya habría un análisis ahí estadístico para corroborar cómo funciona el test, pero eso vamos a decir que es posterior.
Igual y no necesitas eso. Por ejemplo, un restaurante no va a hacer eso para saber la calidad de su servicio, ¿verdad? O sea, no va a hacer todo una serie de estudios para estandarizar eso y que se aplique a todos los restaurantes. O sea, no lo va a hacer simplemente. ¿Por qué? Porque lo quiere para algo más práctico. Ok, ya tenemos esto y ya es la final, ya terminó la presentación. Sin embargo, les quiero mostrar un ejemplo de cómo se aplica en psicología y en psiquiatría. Más en psicología, aunque esto es realmente el del DSM-5, que es el instrumento que utilizan los psicólogos y los psiquiatras para diagnosticar, o mejor dicho, los psiquiatras. Ok, aquí tenemos un ejemplo de una escala de Likert para medir personalidad. Ok, de hecho se llama inventario de personalidad del DSM-5 para niños y adolescentes de 11 a 17 años. Tiene su versión para adultos que es básicamente lo mismo, pero con un lenguaje más accesible. Esta es la versión completa, entonces tiene varias hojas. No me es de mi interés que veamos todo, simplemente quiero ver la estructura. Como esa estructura, pues tiene para el nombre o identificación de la persona, puede ser una identificación como algún código, edad, qué sexo es y la fecha, ¿sí? Trae unas instrucciones que te dice cómo hay que responderlo. En este caso, como es de personalidad, pues se pide que, o sea, no hay respuestas correctas ni incorrectas, simplemente hay que responder conforme más adecue a lo que nosotros, bueno, a lo que, cómo nos describimos nosotros mismos o cómo hemos escuchado que otros nos describen, ¿sí? Y que lógicamente nosotros estamos de acuerdo o no con aquella descripción. Entonces, por ejemplo, tenemos la serie de afirmaciones o de negaciones. En este caso, por ejemplo, no disfruto de las cosas tanto como aparentan los demás. Esta es una. Y aquí nos da solo 4 grados. Yo mencioné que lo más común y lo ideal sería que fueran de 3 o 5 grados o 7 grados, pero aquí lo maneja de 4. Ok, los investigadores que lo realizaron, lógicamente, tienen que saber por qué lo hicieron de esta manera y seguramente estadísticamente fue correcto. Ok, aquí tenemos entonces que hay grados. Por ejemplo, totalmente falso, a menudo falso, vemos que siempre van a valer 0, aparentemente. Que a veces o en cierto modo falso, pues vale 1, que a veces en cierto modo cierto vale 2 y que muy cierto, a menudo cierto vale 3. Esto en realidad no es como tal la puntuación todavía. Esto es simplemente una codificación. Es decir, el 0 es totalmente falso o a menudo falso. No es el valor del reactivo, es simplemente su codificación. El 1 es a veces, el 2 es a veces o en cierto modo falso, el 2 es a veces en cierto modo cierto y el 3 es muy cierto, a menudo cierto. Recuerden, esto no es todavía su calificación. Aunque sí, luego se va a poner aquí como puntaje, pero no necesariamente. Aquí hay que ir con cuidado. Entonces, en este caso, simplemente es la codificación. 0 es lo mismo que esto, 1 es lo mismo que esto, 2 es lo mismo que esto y 3 es lo mismo que esto. Ok, yo contesto todas las preguntas que en este caso son como 220 preguntas. En este caso. Ahora bien, cuando vemos cómo se califica, nos dice que hay ciertas puntuaciones que se convierten al revés. Es decir, que si la codificación era 0, va a valer 3. Que si era 2 va a valer 1, que si era 1 va a valer 2 y que si era 0 vale 3. ¿No? Eso ya lo mencioné. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque estos reactivos en particular se califican al revés. Por ejemplo, vámonos al 7. De esta manera de ejemplo, ¿no? El 7 nos dice, evito las situaciones de riesgo. Si yo respondí 0, es decir, que esto es totalmente falso, entonces lo voy a calificar con un 3. ¿Por qué? Porque así me lo está indicando, ¿sí? Luego tiene sus razones, ¿eh? Tiene sus razones de ser. Entonces, aquí, por ejemplo, ya me está diciendo que aquí va a valer 3, que este va a valer 2, que este va a valer 1 y que este va a valer 0. Entonces, si me respondió que es muy cierto, a menudo cierto, aquí me va a valer 0, porque es lo que me solicita justamente el test que yo tengo que hacer. Y así hay algunos que lo manejan. Generalmente, pues esto ya depende de qué tan complejo lo que es hacer, pero en este caso es porque justamente lo que mide este reactivo junto con otros, pues tal vez amerite el que esto cambie y que este 3 no valga 0, este 0 no valga 0, sino 3. Entonces, no todos valen lo mismo en realidad. Otros, por ejemplo, el 1 que no hace este cambio porque me dice que ese no se hace, bueno, no lo dice, pero se sobreentiende si me está diciendo cuáles sí reciben cambio, pues quiere decir que si aquí puso 0, pues aquí va a ser 0. Aquí en cambio, pues no, este 0 vale realmente 3. Y esa sería la puntuación. En el caso de que ustedes lo hagan, bueno, ustedes pueden hacer, ahora sí que ponerle el valor, si quieren que coincida esto con el valor tal cual, pues lo pueden hacer. Aquí, por ejemplo, no, me dice que sí tengo que invertir las puntuaciones de estos reactivos. Los demás pues se califican normal, ¿sí? Y luego se calculan. Entonces vemos que hay varias clasificaciones, que no todos los reactivos son iguales. Por ejemplo, estos reactivos miden este rasgo en particular, o esta faceta, ¿sí? Estas en particular miden esto. Estos de acá miden esto, y así con cada una. O sea, está más
Cada una de estas preguntas es un desglose. Vamos a ver, por ejemplo, qué preguntan para uno no sea que no se vaya tan alejado uno de otro. Vámonos con este, por ejemplo, el 9, el 15 y el 63. Vamos a esos, que es la sumisión. ¿Qué nos dice la pregunta 9? La pregunta 9 nos dice, cambio lo que hago dependiendo de lo que quieren los demás. Entonces, eso es un reactivo que tiene que ver con eso. Luego que la 15, normalmente hago lo que los demás creen que debo hacer. Se dan cuenta que el reactivo es básicamente igual, es básicamente lo mismo, o muy semejante. El otro era, creo, el 66. Vamos a buscar el 66. Mi futuro parece carente de toda esperanza, pero creo que no era el 66. Entonces voy a volver a revisar bien. Ah, el 63, perdón. Vamos al 63 entonces. Si vemos el 63, por ejemplo, vemos que el 63 pregunta, hago lo que otros me dicen que haga. Muy semejante a lo que ya habíamos visto, ¿sí? Y luego tendríamos el 120, me parece que era. El 202, perdón. El 202 me dice, trato de hacer lo que los demás quieren que haga. Se dan cuenta que a pesar de que están repartidos por todo el test, realmente están preguntando sobre lo mismo, ¿sí? Son 4 preguntas que preguntan lo mismo. Dependiendo de cuándo saque aquí, pues se va a colocar y va a haber una transformación ahí. Ok, aquí tenemos un ejemplo aplicado. No quiere decir que todos tengan que hacerse de esa manera. Les repito, un restaurante aplica también la escala de Likert. Es más, ni siquiera tiene que haber números, le puedes poner caritas, ¿sí? Y pues cada carita puede valer algo. Entonces yo le puedo poner carita triste, carita pues indiferente y carita feliz. Entonces la carita feliz es una puntuación de 3 y o de, por ejemplo, 2, mientras que una carita triste pues es 0. Y la carita indiferente pues es 1. Y así yo puedo dar una puntuación a mi servicio. No necesariamente tiene que ser tan complejo como acá. Que de hecho tampoco es tan complejo en este caso. Bien, pues aquí tenemos un ejemplo de cómo se aplicaría un inventario. Nosotros podemos hacer los inventarios siguiendo el procedimiento. Cosa que les dejo que intenten y experimenten. Y eso sería todo de mi parte. Nos vemos hasta la próxima.